¿La avencia implica necesariamente la racionalidad en la relación entre el poseedor y lo poseído? Muy bien, esta es una pregunta muy iluminadora para llegar a entender adecuadamente lo que es la avencia también, ¿no? Porque los ejemplos que ordinariamente se ponen de avencia casi necesariamente suscitan una pregunta de este orden. Porque llevar sombrero, llevar anteojos, llevar gabán, son cosas propias de un ser racional. Esto significa que fuera del hombre y de las posesiones o avencias humanas no hay aplicabilidad de esta categoría en el orden de la realidad. Y la respuesta es que sí la hay. Por eso lo que hay que hacer aquí es pensar aquellos casos en los cuales la posesión o avencia se da sin ser el fruto de una determinación racional y de una elección voluntaria, como es de ordinario en las avencias humanas, ¿no? Si uno dice, el hombre lleva sombrero, lleva gabán, lleva anteojos, y todo eso hace a la posesión o avencia. Pero podríamos pensar que esa doble relación que hemos dicho de adhesión y de permanencia de la adhesión de una sustancia con respecto a otra puede darse también en el orden de las cosas no racionales. ¿Está claro? Es decir, un perro, ¿sí? Cosa que suelen hacer los perros, se revuelca en el barro o en la podredumbre y se le adhieren cosas, ¿sí? Eso que lleva consigo es obviamente una posesión o avencia del perro, ¿no? Esa costra de barro que se le ha secado encima es una posesión o avencia del perro. En algunas especies animales eso hasta cumple funciones vitales, ¿no? Los animales que, ya sea para la conservación de la temperatura o para evitar el recalentamiento, se revuelcan en el barro y se cubren de una costra de barro que los proteja, ¿sí? Como parece ser el caso de los hipopótamos o de los elefantes. ¿Sí? Ahí hay una avencia, evidentemente, ¿no? Que no obedece a un propósito racional de aquel en quien se da, porque no puede tenerlo. Bien. Si un pajarito, como ahora que estamos al comienzo de la primavera, muy activamente anda a la búsqueda de ramitas, ¿sí? Trocitos de hojas, de pastitas, para llevar a su nido, ¿no? Y alguno de estos se le queda encima y anda volando con él encima, y también podemos decir que hay una posesión o avencia, evidentemente, ¿sí? Si el viento arrastra algo que se adhiere a las ramas de un árbol, y eso de alguna manera es una avencia o posesión del árbol, ¿sí? Un árbol con trozos de alguna arenisca o roca que arrastró el viento y se los dejó encima. Claro, eso obviamente es algo que el árbol tiene en sí, está sobre él, se adhirió a él, lo lleva como posesión o avencia, ¿no? Como decir, la tierra que cayó en una rama, la arenisca que cayó en una rama, ¿no?
y se adhirió a la rama y que se mueve con la rama, ¿no? Bien. También pasa con las cosas inertes, ¿verdad? Una roca que queda recubierta de fragmentos de otra, o una roca a la que se le adhiere musgo, ¿verdad? Podemos decir que también es una posesión o avencia de la piedra. De manera tal que lo primero que habría que decir es que esta categoría, considerada en toda su amplitud, no va ligada de modo necesario a la racionalidad y a la intencionalidad de la voluntad, ¿no? Al propósito de la voluntad, para decirlo sin equívoco posible. Más aún, podríamos decir que ni siquiera en el hombre pasa así, porque puede darse en el hombre alguna avencia o posesión que no sea fruto de una deliberación y de una voluntad. Puede, primero que nada, podría ser, ciertamente, eso es claro, fruto de la voluntad de otro, ¿no? Como los vestidos que lleva el bebé, indudablemente. Pero también en un adulto puede pasar que sin propósito alguno se le adhiera algo que no pensó que se le adhiriese, ¿no? Y lo lleva como cierta posesión o avencia. Algo que le cae mientras va caminando, por ejemplo, y se le adhiere al cabello, ¿no? Bien. Se puede caer encima, alguna pluma del pajarito aquel que tenía encima una ramita. Bien. Y entonces llevará como posesión algo que no es fruto de ninguna intención racional llevar, ¿no? Pero es una posesión de ese hombre durante cierto momento, ¿no? Esto nos permite hacer una consideración general, que es muy importante en la reflexión sobre las categorías. Es una reflexión más bien didáctica, no filosófica, y es la siguiente. Suele limitarse la transmisión ordinaria de la doctrina de las categorías a cierta lista y a la ejemplificación. Y si uno va al texto de las categorías de Aristóteles, por cierto que no encuentra mucho más que eso. Hay algo más, pero no mucho más. Presentar un tema tan importante como es este simplemente en base a ejemplos implica una grave deficiencia. ¿Por qué? Porque los ejemplos que se usan necesariamente son un número limitado, ¿no? Y además, didácticamente siempre se buscan ejemplos que sean bien claros. Pero hay otro requisito para que la ejemplificación sea didácticamente aceptable, y es que se dé una variedad de ejemplos que impida la confusión o que impida una restricción excesiva del concepto. Si nosotros ejemplificamos solamente cierto tipo de la cosa que queremos ejemplificar, fácilmente el que está recibiendo la enseñanza va a pensar que la cosa ejemplificada se identifica solamente con ese tipo. Eso es prácticamente una ley didáctica, ¿no? Si yo, para ejemplificar lo que es ser vegetal, no me valiese sino de ejemplos de árboles, difícilmente el que oye y el que aprende lo que es un vegetal a partir de esa ejemplificación pensase que hubiese otro tipo de vegetales más que los árboles. Si yo ejemplifico solamente con árboles, es clarísimo eso, ¿no? Y yo, para ejemplificar lo que es
un vertebrado, doy solamente ejemplos de mamíferos, es fácil que al que aprende eso le quede la idea de que vertebrado y mamífero se identifican, ¿no? Porque aparentemente para que sea vertebrado tiene que ser mamífero. O solamente ejemplifico con vertebrados cuadrúpedos. Y entonces los vertebrados son animales con 4 patas. Bien. He dado ejemplos muy groseros, pero que didácticamente aclaran lo que estoy tratando de decir. A veces los ejemplos que se dan para las categorías son restrictivos de la categoría, ¿no? Y en ese sentido generan un concepto inadecuado. Y esto puede pasar fácilmente con la posesión o avencia. Para terminar con este asunto, concluyamos diciendo que primero no hay que identificar posesión o avencia con un tipo de accidentalidad que dependa de la racionalidad. Y segundo, aún en el caso de las posesiones humanas, puede darse que la posesión o avencia no se desprenda de una deliberación y de un propósito voluntario.